Hey, muy buenas noches a todos. Deseo de todo corazón que el amor de Cristo Jesús esté con todos ustedes, amplexos en Cristo. Dios les bendiga mucho, mis amados hermanos, y sean bienvenidos esta hermosa noche a lo que es nuestro estudio y devocional bíblico sistemático semanal. Le damos las gracias a Dios por su misericordia, fidelidad y gracia soberana que nos ha permitido estar nuevamente aquí en esta noche para poder llevar a cabo nuestro estudio y devocional bíblico y sistemático de las Sagradas Escrituras, en base al libro de 1 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 7, titulado Consuelo en la tribulación. Vamos a iniciar. De antemano me gustaría externarles una disculpa a cada uno de ustedes. Todos los días martes tenemos a cabo nuestro estudio devocional bíblico sistemático a las 9:30 de la noche. Hoy iniciamos por causas de fuerza mayor. Veníamos de la reunión de oración de la iglesia. Veníamos precisamente de estar con la iglesia en la reunión que tenemos semanalmente, en una de las reuniones que se llevan a cabo en la congregación. Y bueno, pues se me hizo tarde y bueno, ahorita ya son 9:40. Iniciamos 10 minutos tarde. Les pido disculpas, hermanos, y agradezco su comprensión. Gracias a Dios, hoy me regresé de la universidad a mi casa para estar con mi familia hoy y mañana, ya que mañana no vamos a tener clases, y entonces para estar aquí con la familia, por si ven que es martes y estoy aquí en la casa de donde usualmente estoy, su casa cuando gusten, pues ese es el motivo. Pero para mí, sepan que es un gran placer, privilegio y honor estar nuevamente con ustedes. Vamos a iniciar en esta noche con este estudio devocional bíblico sistemático y expositivo de la palabra de Dios, titulado El consuelo en la tribulación. Consuelo en la tribulación, en base a 1 Tesalonicenses 3, 7. Vamos a comenzar leyendo el fragmento que vamos a estudiar en esta noche. Sin antes, me gustaría darles unas pequeñas recomendaciones, sugerencias, consejos para poder llevar a cabo nuestro estudio bíblico. En primer lugar, ve por tu Biblia, tenla ya a la mano, tenla a tu lado, porque aunque vamos a leer hoy un solo versículo, es bueno que tengas allá la Biblia al lado de ti. Ve por tu Biblia, después trae, si quieres, así una hoja de papel, una libreta, pluma, lápiz, lo que gustes, por si quieres hacer alguna anotación que tú creas pertinente, algún comentario, puedes tener una nota adhesiva que puedas pegar en tu Biblia, un marcatextos quizás, algo que te pueda ser útil de cierta manera. Igual invita a tu familia, aprovecha, ¿sabes? Si está ya a tu lado tu esposa, tus hijos, tu esposo, tus padres, abuelos, hermanos, cualquier familiar que tengas a tu alrededor, puedes invitarlo a que se siente junto contigo a ver esta transmisión en vivo y así ser ustedes ahí en casa edificados por la palabra de Dios, y yo aquí en casa igual, su casa, ser edificado por la palabra de Dios. Dicho eso, como siempre, nada más les agradeceríamos mucho si nos ayudan a compartir esta transmisión en vivo. Pueden compartirla en su Facebook, en sus redes sociales, en algún grupo de Facebook, por WhatsApp. Pueden usar el link y mandarlo a alguna persona que ustedes saben que le puede ser de necesidad. Esto con el objetivo de poder alcanzar a más personas con la palabra de Dios. Dicho eso, iniciamos con la lectura de 1 Tesalonicenses 3, versículo 7. Dice la palabra de Dios: por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Antes de poder volver a leer este pasaje, porque quiero que lo volvamos a leer con mayor detenimiento, quiero que puedas entender algo, y es necesario hacer esta aclaración. Lo que ahorita leímos y lo que estamos en este momento otra vez por leer, es la Biblia, es la palabra de Dios, totalmente perfecta, de principio a fin. De Génesis a Apocalipsis, es literalmente la palabra de Dios, es espada que es más cortante que cualquier espada de dos filos, esa palabra profética más segura, es esa roca, es ese fundamento de la doctrina de la iglesia, del cristiano, es literalmente la palabra de Dios. Es como si Dios nos estuviera hablando cara a cara a través de un libro que no es un libro común y cualquiera, es la palabra de Dios. Debemos de entender eso antes de poder tener nuestro estudio. Y antes de poder volver a leer el pasaje, tenemos que entender lo que dice 2 de Timoteo 3:16, que toda la escritura ha sido inspirada por Dios. Creemos, confesamos y sostenemos la inspiración plenaria y verbal de las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, hermanos, es necesario confesar que la Biblia es perfecta de principio a fin, de Génesis a Apocalipsis. La Biblia es infalible, la Biblia es inerrante. Así todos los hombres más sabios del mundo se junten en una cuestión de unidad, de unanimidad, y quieran argumentar en contra de la Biblia y tratar de destruirla, no podrán.
Porque cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Porque séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Jehová nuestro Dios permanece para siempre. Muchos hombres a lo largo de la historia han tratado de destruir esta gloriosa palabra y no han podido y jamás podrán, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Es infalible. Y así se junten todos los hombres y quieren argumentar en contra de la Biblia. La Biblia es inerrante. No hay sabiduría y poder humano que pueda contradecir las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, la Biblia también es fiel y verdadera. Totalmente fidedigna y cristocéntrica. Vamos a volver a leer este pasaje, 1 Tesalonicenses 3, 7, que lo vamos a estudiar a continuación de una manera expositiva y sistemática, titulado este tema principalmente Consuelo en la aflicción. Dice: por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Recordemos un poco el contexto inmediato que tenemos aquí. El contexto histórico, pues ya lo sabemos. Pablo, segundo viaje misionero, viene de Filipos, llega a Tesalónica, predica el evangelio, la iglesia crece, la iglesia es fundada, hay salvación, hay conversión, se añaden hermanos, se crea la iglesia, pero por causa de la persecución Pablo tiene que salir rápido de Tesalónica. Y entonces él nos narra al principio del capítulo 1 el gran anhelo que él tenía de poder ver a la iglesia, cómo no soportaba más ese anhelo de verlos, cómo anhelaba estar con ellos. Y dice, bueno, pero como yo no pude estar con ustedes, envié a Timoteo. Y en el versículo 6 que estudiamos la semana pasada nos dice, cuando Timoteo volvió, cuando Timoteo regresó del viaje, nos trajo buenas noticias, nos trajo noticias de su fe, nos trajo noticias de su amor, nos trajo noticias de lo que Dios había hecho con ustedes. Y dice, y me gocé en gran manera. Eso confortó mi vida, eso confortó mi alma. Eso me dice, nos dijo cómo ustedes nos recuerdan con cariño, deseando vernos como también nosotros les deseamos ver a ustedes. Y en ese contexto nos dice el versículo 7, por ello, o sea, debido a eso, debido a lo que se expresa en los versículos anteriores, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, porque es necesario entender algo, que cuando Pablo nos habla de aflicción y de necesidad, no nos está hablando de, ay, me mareé, o me robaron 500 pesos, o me robaron el celular. Si bien, hermano, no estoy minimizando el sufrimiento que muchos de nosotros pasamos diariamente, no eran las aflicciones que Pablo tenía. Hoy para nosotros una aflicción, al menos aquí en México, puede ser: me robaron, me asaltaron, me enfermé, me sucedió. Y hay cosas muy trágicas que a veces solemos pasar aún estando aquí. Pero en ese entonces, esas no eran las aflicciones de Pablo. Pablo dice, en medio de nuestra necesidad, en medio de nuestra aflicción, ¿cuál era esta necesidad? Simple. Pablo había días, yo creo, en los cuales no tenía dónde reposar, en los cuales no tenía qué comer, en los que a veces no tenía quizás dinero. Y lo expresa Pablo, yo tengo necesidad, pero no he querido abusar de ustedes, mis hermanos. Y vemos cómo en las Escrituras se ponen Pablo se pone a hacer tiendas. Ese era su oficio, para a lo mejor poder conseguir algún dinero, poder tener algún ingreso, para poder tener de alguna manera, qué sé yo, alimento para ese día, alimento para el siguiente viaje que él pudiera realizar. Y vemos esta situación muy, muy presente en la Biblia. Pablo tenía necesidad, pero no solo eso, aflicción también. Pablo sufría persecución de los judíos, sufría persecución de los gentiles, sufría persecución de asaltantes, naufragios, dado por muerto, apedreado, azotado, golpeado, encarcelado. Y hay dos capítulos específicamente en la Biblia que Pablo narra los sufrimientos que él ha tenido durante su ministerio. Y es más, él dice, nosotros hemos venido a ser la escoria del mundo, el desecho de todos. Y cuando lees esas palabras de Pablo y cómo te narra su sufrimiento, no sé tú, pero a mí se me parte el corazón. Cuando Pablo habla, hermanos, he sufrido esto, aquello, peligros de asaltantes, peligros en el camino, peligros de los gentiles, peligros de los judíos, peligros de los de mi nación. Hemos venido a ser la escoria del mundo, el desecho de todos. Pablo narra su necesidad y su aflicción. Y dice, por ello, hermanos, en medio
de nuestra necesidad y aflicción fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. ¿Sabes por qué? Porque Pablo, al ser un verdadero creyente, cuando veía que los hermanos tenían fe, veía fruto en la iglesia, veía cómo los hermanos en medio de la tribulación, porque en Tesalónica también había tribulación en ese momento, estaban firmes en la fe. Dice, hermanos, eso me trajo consuelo, eso me consoló. Eso me consoló en medio de mi aflicción, en medio de mi necesidad. Eso me trajo consuelo. Me consoló eso en medio de la aflicción, en medio de la necesidad. Eso trajo consuelo a mi vida. ¿Sabes qué es lo importante, hermano? Entender lo que es la iglesia. La iglesia es el cuerpo. Y si un cuerpo se duele, todos se duelen con él. Y si un cuerpo se goza, todos se gozan con él. Y si un miembro se goza, todos se gozan con él. Y si un miembro se duele, todo el cuerpo se duele con él. Gozosos en esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Eso es lo que es la iglesia. Porque si yo veo a un hermano atribulado, si yo veo que un hermano le está yendo mal, si yo veo que un hermano está teniendo problemas, hermano, en ese momento a mí eso me genera angustia. Pero cuando yo estoy en medio de mi lucha y veo cómo Dios está bendiciendo a un hermano, cómo Dios le está hablando a una hermana, eso genera consuelo en mi vida. ¿Por qué? Y sobre todo en un ministro esto es algo que debe ser muy latente y lo vemos reflejado en estas palabras de Pablo. Dice, hermanos, yo estoy en gran necesidad, yo estoy en aflicción. Pablo no estaba en Tesalónica en el momento en que escribe la carta, no estaba con los hermanos, él estaba siendo atribulado, él estaba en medio de la aflicción, él tenía necesidad, pero se entera de que los tesalonicenses están firmes en la fe, se entera de su amor, se entera de cómo lo recuerdan con cariño, se entera de cómo desean verlo nuevamente. Y dice, hermanos, eso ha consolado mi vida. Y ese es el punto central de la vida del cristiano. No vivimos para ser individualistas, para que cada quien vaya por su lado, primero yo, después yo y hasta el último yo, y aquí no importa a nadie más que yo, y mientras yo esté bien, todo perfecto. Pero mientras los demás estén mal, si yo estoy bien, no vivimos en un individualismo como cristianos. No se trata de que, pues yo con mis propios problemas, los demás con sus problemas, y si los demás tienen problemas, son sus problemas, yo estoy luchando con mis propios problemas. No, es una vida más allá de ser colaborativos, es una vida de amistad, de compañerismo, de hermandad. Mejores son dos que uno, porque si uno cae, el otro le levanta. Y ese era el pilar que unía a la iglesia primitiva. Hermanos, es hora de volver a la senda antigua. Es hora de regresar al tiempo en el cual la iglesia primitiva tenía todas las cosas en común. Todos estaban unánimes, en un mismo sentir, con todas las cosas en común. Y si mis hermanos en Corinto están sufriendo, y mis hermanos en Galacia, en Acaya, Capadocia, Macedonia, Roma, yo me duelo con ellos. Y si Dios está obrando en sus vidas, yo me gozo y eso me consuela. Me consuela, hermanos, dice Pablo. Fui consolado por su fe. Por su fe. Creo que aún es pilar eso, hermano, para poder entender nuestro actuar día con día como creyentes. Cómo debemos de tener ese ejemplo, ese testimonio, de manera que cuando tú veas a un hermano, a lo mejor tú no sabes por lo que está pasando el hermano, pero a lo mejor en ese momento tú estás pasando por un problema muy, muy similar, y el hermano ve tu fe y dice, eso me consuela. Hermanos, es que ese es el fundamento, es parte de la escuela, en la escuela, en esta vida cristiana. Lo dice Segunda de Corintios, el primer capítulo, dice el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Y si nos consuela, para que después nosotros, con la consolación con la que fuimos consolados, consolemos a los demás. ¿Esto qué quiere decir, hermanos? Que si yo he sufrido una tribulación, una aflicción específica, una tentación, una lucha en particular,
particular y Dios consoló mi vida en medio de esa aflicción, en medio de esa lucha. Dios me trajo ese consuelo, no para que yo diga, pues Dios me consoló y ya estoy bien yo, ya estoy fuerte, pues ya no importa lo que pasa a mi alrededor, yo ya estoy bien. No, se trata de que el consuelo que tú recibiste puedas después consolar a alguien que está pasando por algo igual, por algo de la misma manera. A lo mejor no es exactamente parecido, pero a lo mejor hay algún factor común en el cual tú puedes consolar a esa persona. Te voy a poner un ejemplo. Yo, gracias a Dios, tengo a mi padre y a mi madre a mi lado. Y si yo voy a un funeral de alguien que perdió a su mamá a mi edad joven, o que perdió a su papá a su edad joven, pues de alguna manera yo puedo brindarle mi pésame a esa persona de todo corazón y con toda sinceridad. Pero yo jamás voy a poder entender el dolor que esa persona está pasando. Porque yo no he pasado por lo mismo. Porque yo tengo a mi papá y a mi mamá a mi lado. Yo no entiendo lo que esa persona está pasando de una manera exacta. Pero aquel joven que a lo mejor también ya perdió a su mamá o perdió a su papá, puede brindarle un consuelo a esa persona con mayor certeza, con mejor amplitud, porque esa persona ya pasó por lo mismo. Dice la palabra de Dios que nosotros somos consolados para que después, con esa consolación con la cual fuimos consolados, nosotros consolemos a otros. Es la escuela, hermanos, la escuela del sufrimiento, la escuela de la aflicción. Dios permite que haya tribulación en tu vida y aflicción, y Él te consuela, para que después ese consuelo que tú recibiste vayas y lo puedas compartir con otra persona. Vuestra fe me ha consolado, hermanos. En medio de la tribulación y la necesidad, vuestra fe me ha consolado. Qué bello pasaje hemos estudiado esta noche. Como siempre, quiero invitarte a que al terminar esta transmisión en vivo puedas orar brevemente a Dios, rogando que el Espíritu Santo te guíe a toda verdad, que esa palabra traspase tu corazón, pueda brillar la Biblia a tu camino, a tus ojos, y vuelvas a leer este pasaje las veces que tú consideres necesario, pero hasta que ese pasaje penetre tu vida, en tu corazón. De manera que, hermano, tú sí lee la Biblia, léela, por favor, lee la Biblia, pero no nada más leas la Biblia, sino estúdiala, ruméala, analízala, examínala, profundice en las Sagradas Escrituras, medita en ella durante el día, acuérdate de la Biblia, acuérdate del pasaje que estudiaste en la mañana, acuérdate del pasaje que estudiaste por la tarde, medite en la Biblia, medite en la palabra de Dios día y noche, y aunque eso te lleve a generar una práctica de intentar memorizar versículos, lo cual también es algo excelente, y que todo ese conocimiento te lleve a una vivencia, que esa ortodoxia te lleve a una ortopraxis, que todo el conocimiento que tú tengas de la Biblia te lleve a una práctica de ese conocimiento, a una teología propia, que no seas nada más oidor o lector de la palabra de Dios, sino hacedor de ella, porque dice Jesús, ¿a qué compararé a aquel hombre que oye mis palabras y las hace? Porque oír la palabra de Dios todos podemos, leer la palabra de Dios todos podemos, pero una cosa es leerla o escucharla, y otra muy diferente, vivirla y llevarla a la práctica. Aquel que lo hace es el hombre sabio que edificó su casa, ¿sobre qué? Sobre la roca, y la roca es Cristo y su palabra. Pues mis hermanos, eso es todo por esta noche. Deseo que el Señor les bendiga mucho. Les mando un fuerte abrazo. Por ahí tenemos a Benecita Martínez, tenemos a Blanca Rocha, a Giselle Ups Bermúdez, tenemos a Pati Arango, José Luis Romero, tenemos también por aquí a quien más, Benecita Martínez, Eva Méndez. Son un par de los que tenemos por aquí. Blanca Rocha, buenas noches, hermanos. Les mando un fuerte abrazo a todos por igual. Que el Señor les bendiga mucho. Y nos vemos el día viernes para nuestro tema especial de la semana. Que el Señor les bendiga mucho. Y al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén.